Benvides a Homines Habitantes, a este segundo episodio de Dialogismos con Germán Nuici. Y hoy vamos a comentar un poco el segundo episodio de esta temporada, sobre solidaridad. Así que nada, sin más dilación, Germán, si quieres introducir un poco el tema y por dónde queremos discutir estos temas, pues todo tuyo. Pues sí, escuchando el episodio, una cosa que me dio que pensar y bueno, casi que voy a tirar un poco como por el opuesto en cierto sentido. Hablabas, como también desde un punto de vista antropológico, de que la solidaridad es como algo muy primario en cierto sentido, ¿no? Es como un impulso muy natural de las personas el ser solidarios. Este hacer para el otro, yo creo que no tiene su opuesto en el egoísmo, porque realmente muchas veces hacer para el otro te beneficia a ti, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una especie de dialéctica, que sería un poco como la dialéctica que se dice, pues había un libro en los 60 de un psicoanalista que se llamaba Norman Brown, que es la dialéctica entre eros y tánatos, ¿no? Entre amor y odio. Entonces, porque una cosa que yo me pregunto es si el altruismo, si ayudar a los demás, si los actos solidarios, si apoyarnos las unas a las otras es algo tan natural, ¿cómo hemos llegado a un mundo tan individualista en el que la competición es como lo normal y en el que a veces yo me pregunto cómo yo mismo invierto tan poca energía? Muchas veces, cómo está tan normalizado que no invirtamos casi energía en ayudar a, no te voy a decir a grandes actos heroicos, pero al vecino, ¿no? Al que tienes al lado. Y bueno, creo que hay esta dialéctica entre los actos más solidarios, una especie de agresión o de competición con el otro. Y pensando en esto, pues he pensado en qué nos hace dejar de concebir a alguien, a un prójimo, como alguien a quien con el que tenemos que colaborar, al que tenemos que ayudar y que algún día nos ayudará también, y pasar a concebirlo pues como un enemigo. Entonces yo creo que hay como esa especie de proceso de deshumanización, que en realidad no es algo del presente, ¿no? En el que una persona deja de ser tu compañero, empieza a ser como tu rival. Hay un libro de, no sé cómo llamarlo, bueno, de un pensador francés, que es René Girard, supongo, no sé si lo conoces, que es La violencia y lo sagrado. Y Sí. bueno, él habla cómo, pues en las sociedades inevitablemente funcionan ayudándonos los unos a los otros y colaborando, ¿no? Y de repente cuando surge un problema al que no se sabe cómo enfrentarse y que muchas veces incluso desafía la visión del mundo, pues como, pues, no me gusta dar demasiados ejemplos de sociedades, digamos, tribales, pero pongamos un gran cataclismo natural o algo que hace intuir que por algún fenómeno negativo extraordinario que hace intuir que rompe, digamos, el curso normal de la vida, pues existe como la necesidad de culpar a un tercero, de hacer responsable a alguien, y entonces se deshumaniza a un individuo del colectivo y se le usa como chivo expiatorio. Bueno, a mí el ensayo, la verdad es que ese ensayo en su momento me gustó bastante y lo aconsejo. Entonces, lo que yo creo que pasa hoy en día, por lo menos en parte, es que ese proceso de distanciamiento del otro se ha como universalizado, ¿no? O sea, todos los demás, en vez de ser potenciales sujetos a los que ayudar y con los que colaborar, se han vuelto potenciales chivos expiatorios, ¿no? Las personas a las que tienes que eliminar para tú estar bien. Eliminar o desplazar o, bueno, el concepto de competición, ese concepto capitalista de que competir las unas con las otras nos va a ayudar siempre, nunca hay que colaborar. Eso está incluso en Adam Smith, ¿no? En los primeros teóricos de la economía. Sí, sí. Y de alguna manera está Nietzsche con el tema de la voluntad de poder también. Y quería unir esto, ya para terminar con la presentación, porque insisto que la pregunta es
¿Cómo se evita? Porque yo creo que hay un mecanismo cultural para evitar que no seamos más altruistas. Estamos siendo artificialmente competitivos de más, aunque sea algo que está en nosotros, está como exagerado en el mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que hay como una serie de grandes relatos culturales que evitan eso y quería conectarlo con un concepto, además tú citabas a Hannah Arendt en tu podcast, que es el concepto de la banalización del mal, de cómo hay unos determinados relatos, hoy en día muy relacionados con la obligación laboral, con la burocracia, con las reglas sociales, que hacen no solo aceptable, sino como moralmente aconsejable o como que invisten de deber moral cosas que son terroríficas. Por supuesto, es un ensayo muy famoso, el ensayo de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, pero lo recomiendo muchísimo. Es este libro en el que trata este concepto de la banalidad del mal o la Ujú, banalización del mal. Y esto es un libro en el que ella describe el juicio a un alto cargo de la Alemania nazi, que es Eichmann, cuyo trabajo era en concreto gestionar el transporte en trenes de los judíos capturados a los campos de exterminio y concentración. Y entonces la defensa de este personaje le atrapan, le enjuician en Jerusalén, en el recién creado además, o recientemente creado Estado de Israel, y la defensa de este tipo es que él solo cumplía su trabajo. Era un trabajo muy mecánico, era una cuestión de mera gestión y que solo hacía su trabajo. Claro, todo el relato prácticamente internacional en ese momento es no, esto fue una situación de perversión social conjunta y los máximos responsables de esto eran individuos malísimos. Y Hannah Arendt, pensadora judía, bueno, para mí una de las pensadoras éticas que a mí más me interesan, ujú, coge y dice, no, este señor tiene razón. Es que este señor estaba siguiendo y no la voy a llamar la ley moral, pero la ley convencional del momento. Entonces, en ese momento, él solo estaba cumpliendo su trabajo y lo que viene a decir Hannah Arendt es la mayor parte del mal que se hace a diario no la hace gente, y digo mal porque para mí la moral está muy relacionada con la solidaridad, es mi visión del mundo, yo creo que ayudar a los otros está bien sí, y sí. no ayudarlos o hacerles mal está mal, es una base moral pues muy, muy sencilla, no tiene por qué ser la de todo el mundo. Entonces, lo que dice esta mujer es que hay, pues eso sí, individuos muy perversos, como puede ser Hitler o Goebbels en concreto, que consiguen cambiar la moral de un pueblo hacia algo terrorífico, pero luego la mayor parte del mal que sucede es una especie de seguir la corriente, ¿no? De simple banalidad, de ser uno más y no rebelarte contra esa tendencia que puede ser terrorífica. Esto está relacionado además contra un concepto sartreano, que es el concepto de la mala fe. Sartre habla de esas situaciones en las que todos, es que además esto nos pasa a todos, a mí me angustia mucho cómo me pasa a mí constantemente. Nos ubicamos en una posición de objetos en vez de sujetos, que está muy relacionado con el tema de Arendt. Además, Sartre admiraba a Arendt. ¿Y en qué sentido ubicarse como objeto? Pues Sartre pone ejemplos más sencillos y con esto acabo. Eh, una persona trabajando de camarero, es uno de los ejemplos que pone, se vuelve totalmente servicial y bueno, sí, la clave es que se vuelve una persona totalmente servicial y a lo mejor eso va en contra de lo que él quiere ser. Entonces sacrifica su libertad porque en ese momento es su oficio, no parece que tenga nada de terrible, pero él en realidad no lo está haciendo porque sea su genuino deseo, digamos, sino porque se está colocando como objeto y sometiéndose a un sistema de reglas que le viene impuesto y de alguna forma se está autoengañando, ¿no? Hay muchas de esas excusas que responden a esta mala fe, pues como que algunas tienen justificaciones muy potentes, como lo hago porque lo hace todo el mundo, es mi deber, Ujú, o incluso lo hago por mi familia. A veces hay justificaciones que suenan muy nobles, pero en nombre de esas justificaciones convencionales, que no responden a la voluntad a nuestra voluntad real a veces, digamos, pues en nombre de esas justificaciones se deja que el mundo vaya hacia sitios terroríficos.
Y Mm. nada, pues eso, ese tapón de la solidaridad en la convención. Sobre eso te quería preguntar hoy qué pensabas. Pues sí, la verdad es que además es una lectura muy interesante porque yo lo menciono muy de pasada, en verdad, en el episodio, es cierto. Y la banalidad del mal en concreto también. Pero era precisamente en esa idea, ¿no? También o sea, cuando me pregunto en el episodio el por qué se normaliza a lo mejor la no solidaridad o incluso la antisolidaridad. O sea, el no ser solidario como el mero hecho de estar, de una manera de ser en concreto. Eh, y claro, o sea, en ese sentido, creo que la reflexión es importante porque también pues explica un poco también el comportamiento social que tenemos, ¿no? Como actividad social entre diferentes individuos que de alguna manera establecen relaciones de quid pro quo también entre ellos, ¿no? En plan de, bueno, yo merece la pena sacrificar parte de mi mundo, por decirlo así, para dártelo a ti o no. O sea, ese tipo de reflexiones son continuas y además son muy humanas, o sea, están desde los albores de la humanidad, por decirlo así. Entonces, es muy interesante el ensayo que mencionas bueno, el concepto sobre todo del chivo expiatorio, que además ha sido utilizado muchísimo más allá del ámbito de la antropología y, bueno, de donde surge meramente, que es un poco de la etología social, de cómo las sociedades tribales también se comportan o no, incluso las sociedades modernas, y ha sido utilizado el concepto de chivo expiatorio incluso para ensayos pues sobre xenofobia, sobre racismo y tal, de cómo pues al final, en momentos de crisis, las sociedades toman un objetivo concreto y como que le convierten en la causa de todos los males, ¿no? Y bueno, hay infinidad de comparaciones con el tema de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Que además entronca un poco con el contexto histórico que mencionabas de Hannah Arendt. Eh, entonces, bueno, partiendo de tu reflexión, me parece muy interesante lo del tema como del sacrificio de la libertad, ¿no? De un poco pues eso, de seguir la corriente, por decirlo así coloquialmente. Un poco casi también te diría, por entroncar con el episodio anterior, casi como de estar en el mundo de manera alienante, en el que ya eres un objeto, ya no respondes como sujeto y tal. Y creo que es un discurso interesante porque últimamente, o en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, ha resurgido un poco esa visión. O sea, he leído textos utilizando a Sartre y el concepto de la mala fe que los llevaban un poco por el derrotero de salte del sistema. O sea, pon en tela de juicio hasta lo más evidente, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, en Austria hay varias, bueno, y en Alemania también, y en España, en verdad, yo creo que también, solo que igual no se ven tanto, no son tan públicos. Aquí en Viena, prácticamente cada semana hacen una manifestación, un grupo que es algo así como, bueno, Pensamiento Justo, en Alemania se llama Pensamiento Diagonal, que son los herederos digamos, todo lo que fue el tema del antivacunas, anticontrol de la pandemia, etcétera, etcétera, se han como estabilizado de alguna forma en diferentes asociaciones e instituciones y hacen eventos de vez en cuando. Eh, Ahora como el COVID ya no es tan, pues ahora lo están moviendo un poco más a temas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, pues a poner en tela de juicio un poco el discurso de Occidente contra Rusia y todos estos rollos. E incluso hay asociaciones ahí dentro de, bueno, pues eso, terraplanistas, conspiranoicos, contra Bill Gates, en fin, todo este tipo de cosas. Y utilizan un poco esa idea sartreana un poco del tema de despierta, ¿sabes? Estás como dormido, estás siguiendo a la masa, estás siguiendo como el discurso hegemónico, por decirlo así, y por lo tanto eres una oveja dentro de un sistema que nos quiere como rebaño. O sea, quiero decir que un pensamiento como el de Sartre o como tal, o incluso el de Hannah Arendt, o esta idea como de despertar al individuo, tener una conciencia frente a un capitalismo que nos convierte como en individuos competitivos entre nosotros mismos y tal, que era como un carácter muy revolucionario, ha transmutado también de alguna forma en nuestros tiempos últimamente en esa idea también como de sentirse revolucionario o antisistema, pero que tiene una naturaleza incluso como muy, muy diferente. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, como que ha habido una especie de apropiación de ese discurso de despertar conciencias para precisamente poner en tela de juicio los discursos hegemónicos, incluso las evidencias científicas. O sea, ya les da igual. O sea, les da igual. O sea, si hay un tipo que ha escrito un libro contra las evidencias científicas X, van a seguir a ese tipo porque el carácter antihegemónico tiene también un carácter incluso seductor, por volver a esa idea como de Eros
y Thanatos y de las pulsiones y tal. Me venía mucho a la cabeza también Marcuse, ¿no? Y el tema de Eros y civilización y tal. Esa idea casi también como de sentir una pulsión frente a lo revolucionario, frente a lo antihegemónico, ser como un poco lo underground, ¿no? También de alguna forma. A tal punto que incluso ha habido, yo creo, ciertos movimientos y incluso música, literatura y tal, que de ser underground han pasado a ser mainstream precisamente por su genealogía underground. O sea, lo que en tiempo era underground, yo qué sé, ahora vas al Zara y hay miles de camisetas de los Ramones. Y hay peña que lleva la camiseta de los Ramones y no tienen ni idea de dónde surge ese grupo y tal, y se piensan que es una marca de ropa, ¿no? Un poco por esa descontextualización también de los símbolos. Entonces, cojo tu reflexión, digamos, y me la llevo a ese derrotero un poco de despertar conciencia, que está también ahora como muy, no sé, encima de la mesa. A ver, es súper interesante. Bueno, es que el melón de la conspiranoia es una de las cosas que me fascinan en la vida, desde hace además un montón de tiempo. Y cuando lo descubrí no me lo podía creer hace un montón de tiempo que estaba creciendo. En realidad es una cosa que asoma en los años 50, con sentido. Primero, una cosa que decir sobre filosofía, que Adorno acusa a Sartre. Adorno tiene un libro que es La jerga de la autenticidad, que plantea exactamente lo que tú estás diciendo, porque acusa a Sartre de ser culpable de eso. Yo he leído un poco más a Adorno que a Sartre, no soy experto en ninguno de los dos. Adorno era muy listo y yo creo que tiene cierta razón. O sea, Sartre, que además fue cabeza en mayo del 68 y tal, sí tiene un cierto abuso de ese eslogan y sí que es su filosofía. No es tan raro que lleve a lo que estás diciendo, a una pura rebeldía sin causa o con causa perversa. En ese sentido es interesante porque, claro, la posición de Arendt es mucho más... o sea, claro, cuando tú te rebelas en contra de un sistema que está, digamos, por enlazarlo con lo que estaba diciendo antes, haciendo una chivo expiación, o sea, bueno, haciendo del prójimo en general tu chivo expiatorio, o sea, el problema de que tú no tengas un trabajo es que lo tiene tu vecino, el problema de que tú no ganes más dinero es que tu vecino ganas más dinero, o sea, siempre los demás como tú, tus iguales, tienen la culpa de todos tus problemas, pues la cosa es que para rebelarse hay que saber, hay que tener un conocimiento, tiene que ser una rebelión y es un proceso muy doloroso. Y ahí está el ejemplo de Arendt, que cuando ella escribe ese libro, primero, ella lo dice además en el libro, que durante un tiempo, digamos que el establishment, entre comillas, judíos no sabía qué hacer con lo que había pasado. Había un punto pues que se mezclaban sentimientos de vergüenza y tal. Luego se funda el Estado de Israel, se genera el relato antinazi que todos conocemos con coherencia histórica, es lo normal. Que ella escriba eso en ese momento, porque saco es tremendamente duro para ella, se está metiendo en un follón. ¿Por qué saco a relucir esto? Porque lo que hacen los conspiranoicos es, entre otras cosas, para empezar, apuntan verdades de forma mítica y eso es muy interesante, porque algunas de las cosas de sus relatos delirantes estructuralmente apuntan hacia verdades. Lo que pasa es que generando historias que no tienen ningún sentido o que tienen un sentido mitológico y no son noticias. Confunden un poco el mito con la realidad convencional. Pero además, los ideales se revelan sin cambiar de ideales, porque son ultraindividualistas. Lo que ellos quieren además es como que pues pagar en metálico, tener su propiedad privada, llevar armas, la tendencia, lo que hay detrás de todo es una ultraderecha. Entonces son súper cercanos en ese sentido a lo que fueron los fascismos, que es una falsa rebelión. En el discurso de los fascismos históricos, tanto en Alemania como en Italia, incluso Falange en España, se está hablando de anticapitalismo todo el rato, en concreto en Italia con ese término. Ahí estamos en contra del capitalismo, somos anticapitalistas. Claro, lo que había detrás es una refundación de la cara más oscura, además del capitalismo, no de cualquier capitalismo.
Entonces, en ese sentido, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que dices, es que es muy difícil, es muy difícil. Primero, tienes que saber que si muchas de las cosas, que no todas, de la convención establecida del mundo en el que vives son perversas o no las quieres, tienes que saber que tienes, digamos, que dar un paso para, en cierto sentido, individualizarte, aunque sea individualizarte para ser más solidario, más altruista, pero también tienes que entender que no basta con la rebeldía porque sí, tienes que hacer un Mm, proceso, o sea, es muy complicado, pues por eso seguimos siendo egoístas, porque además ha llegado a tal complejidad la sociedad en la que vivimos y tenemos tanta información que realmente encontrar la posición en la que realmente te estás revelando de hacer lo que quieres es muy difícil, muy cansado y hay muchas trabas y esas trabas no son necesariamente físicas, hay muchas trabas ideológicas. claro. Sí, sí, y además, o sea, es que además yo creo que está ahí la clave de todo. O sea, también una diferenciación puramente ideológica, porque lo que comentaba, eso, de lo que hablábamos de los movimientos estos también conspiranoicos y tal, que es lo que tú dices, que son súper ultra individualistas y que precisamente lo que menos les importa es la solidaridad. O sea, una persona que es antivacuna o se considera como antivacuna, tal, no sé qué, y lleva este tipo de discursos. Claro, o sea, lo que estás diciendo es, a mí me da igual, o sea, yo respeto mi cuerpo, respeto mi tal, a mí no, yo no voy a caer en esa trampa tal, pero lo que no dices es que es en detrimento, ¿sabes? De que una sociedad pues pueda inmunizarse más rápido, pueda haber mejor, pues eso, que no haya una presión hospitalaria muy alta, ¿sabes? O sea, que esta sensación a veces como de discurso falsario, de que siendo individualista pues de alguna manera no observan la cara B de ese individualista, que es todas las consecuencias que tiene, pues eso, el no ser solidario, el yo por encima de mí mismo incluso. Y es ahí un poco esa gran diferencia también en la conciencia revolucionaria, ¿no? Y es un poco entronca también con una cosa que mencionaba en el episodio, lo de la relación entre dominantes y dominados. O sea, es decir, cuando tú haces una revolución, por decir, o un pensamiento revolucionario antihegemónico, pues en el fondo es una imposición de gente que tiene privilegio frente a gente que no tiene, es decir, una revolución contra los débiles, por decirlo así, pues te estás cargando un poco la lógica también solidaria, ¿sabes? De las propias entidades, de los agentes políticos de esa sociedad. Porque claro, es muy fácil decir, no, la culpa lo tiene el inmigrante porque es el que nos quita el trabajo, o es muy fácil decir, no, la culpa la tienen los pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, ¿no? Que es un discurso también que se oye mucho últimamente. De esfuérzate y saldrás de la pobreza. Pero claro, si estás en tu sofá sin hacer nada, pues no vas a conseguir nada en tu vida, ¿no? Cargándose también un poco todo el tema pues del contexto social, el contexto económico, el propio, pues eso, la lógica de los hábitos, por seguir a Bourdieu y dominantes y dominados y este tipo de relaciones de poder. Y que a veces, como tú mencionabas el ejemplo de bueno, la falange o el fascismo italiano y tal, en Alemania, se disfraza también de esa idea como anticapitalista, es lo que te digo, de ser revolucionario, de ir contra el sistema, tal, no sé qué, pero que en el fondo esconde un mantenimiento del statu quo. O sea, el fascismo precisamente lo que busca también es ir en contra del capitalismo, pero sobre todo eliminar la lucha de clases. O sea, cargarse la dicotomía clásica marxista de dominantes y dominados, de gente que tiene privilegios frente a gente que no tiene, burguesía, proletariado, llámalo como quieras, eh, y decir, no, no, aquí homogeneización de la sociedad. Aquí somos todos una misma nación eh, y entonces, pues claro, utilizan un poco ese discurso también, cargándose también de alguna manera, lo que digo, cargándose de alguna manera también eso, el decir, bueno, yo ayudo a mi vecino, pero dependiendo quién sea mi vecino. O sea, ya no es una solidaridad como universal, sino también esta idea como de enfocar la solidaridad, que era un poco lo que también cuestionaba en el episodio, ¿no? De hay que ser solidarios con quién, cuándo, por qué motivo hay detrás o no, ¿no? Y en esa tensión, en esa pulsión, pues van avanzando también las sociedades. Y quiero decir, no hay un discurso que supere, por decirlo así, o que se imponga frente a otros. Hay también tensiones entre esos discursos de solidaridad. Así que, no sé, es muy complejo, porque ya te digo, o sea, sobre todo observar cómo transmuta, ¿no? Este tipo como de discursos. Y nadie se esperaba que los movimientos New Age, que eran así espirituales de los años 70, los años 80, han ido cayendo, se han ido conduciendo en las últimas décadas precisamente en estos movimientos
sí, de antisistema, pero también como muy individualistas, muy de mi yo espiritual, mi no sé qué. Y hay varios artículos en ese sentido que me parecen súper interesantes de cómo en las manifestaciones antivacunas veías, yo qué sé, a familias súper conservadoras que tenían un perfil muy, pues eso, de derechas, ultraderecha, con gente que iba rollo, pues eso, en plan movimientos hippie, neo-hippie, así espirituales y tal, y compartían manifestación porque su visión era precisamente no ser oveja. Por un lado, de no ser oveja de un sistema progresista que se nos impone, la Agenda 2030, el cambio climático es mentira, tal, y otros de, no, tengo que respetar mi cuerpo, mi conexión con el mundo, esto es un sistema capitalista y las vacunas precisamente es parte del sistema capitalista de apropiación del mundo, de destrucción del mundo, etcétera, etcétera. Y cómo nadie pudo calcular en los 90 que de repente en los 2010 esos dos núcleos de población pues iban a converger ante una situación como fue la pandemia, ¿sabes? Y me parece súper interesante esa especie de alianza en cuadros ideológicos, por volver al inicio bueno, comentabas de la diferenciación ideológica, cuadros ideológicos que tienen genealogías muy distintas, pero muy distintas. Y aún así han acabado como en un mismo marco de pulsión, o sea, marco contestatario, por decirlo así, o incluso reaccionario. El Así que no sé. tema, un par de cosas. Una es que, aunque a veces es un poco excesivo, hay un documentalista, bueno, es muy famoso, es Adam Curtis, no sé si has visto No documentales me suena. suyos, pero tanto en uno que se llama La Era del Yo, The Century of the Self, Uh y -huh. otro que no sé cómo se llama en castellano, que es All Watched Over by Machines of Loving Grace, como todos Uh -huh. vigilados por máquinas de gracia divina o algo así, o de gracia Sí, amorosa. sí. Y trata un poco, las simientes en ambos tratan de muchas cosas. Fuerza un poco, es así muy grandilocuente, pero para mí también es extraordinario. Trata un poco la simiente que había en esos movimientos de los 70, en la contracultura de los 70, en los hippies. Sí, sí. La simiente que había, no era la única, porque ahí pasaron muchísimas cosas, claro, en los 60, pero lo que ya se anunciaba del ultraindividualismo que ha venido después. Además, él lo conecta mucho entre medias con el tema de las tecnologías, con Silicon Valley, que es un sitio Uh -huh. montado por gente que viene de ahí, que de repente además se hacen ultraliberales, tiene mucha presencia Ayn Rand, la escritora esta ultraliberal, y Uh -huh. cómo acaban convirtiéndose en algo tan conservador, incluso en los que son de la parte más espiritual, ¿sí? De las religiones New Age. Esto era por hacer un apunte, porque realmente Adam Curtis me gusta mucho y porque es un tema muy interesante, esa transición de los baby boomers, como que es toda su arco ideológico. Pero más interesante es que en muchos de los movimientos revolucionarios de la modernidad en general está muy presente esta estructura del dualismo idealista, que es casi algo que tiene sus raíces en Platón. Pues es una de las cosas que critica de Platón y bueno, en realidad Heidegger también, que yo creo que se ve mucho en el día a día, en cómo vivimos, que es que estamos siempre esperando, muchas veces nos puede, juega en nuestra contra, que estamos esperando la gran solución. Estamos esperando la Uh -huh. llave maestra, en la modernidad suele ser ideológica, pues como Marx lo intentó montar, ¿no? Con el marxismo y tuvo una influencia brutal. Pero tanto el marxismo como todas las grandes ideologías adolecen de esta idea de que va a llegar la solución que ya va a hacer que todo esté bien. Y Uh -huh. lo curioso es que a pesar de que muchas de estas cosas surgen en el capitalismo, a veces contra el capitalismo también surgió con estos grandes ideales, pero por algún motivo se ha vuelto mucho más pragmático. Tiene mucho a hacer del capitalismo un sujeto, por eso que dije y de que en la anterior charla que tuvimos, que yo no entiendo por qué, pero a veces parece que actúa como una, no como una conciencia, no sé cómo decirlo, pero parece que tenga Sí, sí, objetivos, sí. ¿no? Como una entidad Como que es tenga más agencia correcto. incluso. Exacto. Sí, sí.
Y a día de hoy el capitalismo su objetivo parece ser perpetuarse y es súper práctico. Le da igual cometer todos los errores, estar a punto de cargarse la tierra, se pone en riesgo a sí mismo constantemente, pero sigue, la convención sigue hacia adelante, hacia adelante. El beneficio, la competición, y si se tiene que adaptar matizadamente a renovar o a matizar, es la palabra, algunos de sus pilares, como puede ser el machismo, que ha sido un pilar central, si eso hay que matizarlo un poco en determinados sitios porque el feminismo de verdad pega, pues se adaptará, Sí, sí. aunque a priori es contrario a lo que ha sido siempre, porque el capitalismo siempre ha sido patriarcal, desde los albores del mismo en el siglo XIV, si quieres, o XVI, me da igual. Sí, sí. Y en cambio, todo lo que sea anticapitalista parece que se desinfla en cuanto a veces, o sea, te da mucha la sensación, es muy normal si has sido activista o si eres activista que tengas la sensación de, bueno, es que esto al final, llevo aquí 3 años, no sirve para nada, pero es que sirve para muchísimo lo concreto. Claro, no Sí, sí. cambias el sistema entero, pero es que hay que entender contra qué estás luchando, pero es que pues cosas que se vieron en la pandemia, muchas cosas relativamente pequeñas, un movimiento de reuniones de 40.000, 50.000 personas, como fue el 15M en una ciudad, que es un área metropolitana de 6 millones, que son, en realidad, aunque parecía mucha gente, 4 gatos, era el 15M, 4 gatos, de una franja de edad relativamente, mayoritariamente muy sesgada. Y empezó con una gente muy concreta, de la gente más activista de la Sí, ciudad. sí. Y solo eso, claro que luego se desvirtúa y hay una dialéctica en ello y inevitablemente se tiene que integrar, adaptar al sistema para conseguir reformas y probablemente eso hará que haya que contradecirlo de nuevo y todo lo que tú quieras. Pero la renta que deja, la Claro. acción altruista, decir, en vez de quedarme en mi casa, voy a ir aquí a intentar ayudarte a veces a ti también, pero es a ti y a las demás. Sí, sí. Y en cambio enseguida desesperamos, porque enseguida nos da la impresión de que si no es la revolución, que lo va a cambiar todo, pues ya no está funcionando. Pero en cambio, por otro lado, el capitalismo no parece que a la convención eso le preocupe tanto. El capitalismo es como Sí. si ya no fuera idealista, que es una de las, como para mí, uno de los marcos ideológicos de Occidente, no un idealismo filosófico, o sea, tanto el idealismo platónico como el neoplatónico, como el alemán, son idealistas, pero a mí lo que me interesa es esa estructura de que hay como una parte conceptual que es perfecta y la parte práctica tangible que es imperfecta. Sí. Pero hay algo en lo conceptual que es maravilloso y que si lo encuentras te va a salvar de todo. Pues eso parece que al capitalismo ya no le importa. Se ensucia las manos constantemente, falla, es un desastre, nada funciona, es un sistema que obviamente no funciona, que ya los que creen en él son por puro cinismo. A mí los liberales económicos que todavía creen como el capitalismo puro, todos me suenan a paparruchas, no tienen ninguna Sí, potencia sí. de discurso. Y en cambio ahí seguimos desanimándonos. Es terrible. Lo que yo sí que creo Sí. es que al final la acción o intentarlo por lo menos, casi siempre renta. Y además renta a nivel tanto práctico como personal. ¿Mola? Sí, es súper interesante. Y por ir ya concluyendo y tal, pero vamos, que me parece muy interesante precisamente el tema de la crisis de los metarrelatos, que eso ha sido como un concepto también que se ha utilizado mucho, de cómo, bueno, pues el marxismo también vendía un relato muy grande y al final pues fue un bluff y todo el rollo. Y entonces en esa crisis de los metarrelatos pues pasamos a una especie de pues eso, pues como que no haber objetivos grandilocuentes, de decir, bueno, la revolución o la segunda llegada del ungido o del cristianismo, yo qué sé, ¿sabes? Como que se han roto esos relatos, pero ¿qué es lo que tú dices? Que al capitalismo le da... O sea, si alguien tuviera que decir cuál es el objetivo de este sistema capitalista, o bien salen muchísimos, muy concretos, o bien no sale ninguno totalizante, como yo qué sé, pues eso, la segunda venida de Jesucristo, o yo qué sé, ¿sabes? O la revolución proletaria por la dictadura del proletariado, yo qué sé, como estos específicos metarrelatos. Desde esa crítica de los metarrelatos, claro, han surgido también, pues ese movimiento también como desesperanzador, de decir, bueno, entonces, ¿hacia dónde va ya no solo mi vida, sino nuestra vida como sociedad, ¿no?
Y me parece muy interesante porque es algo que yo creo que también mencionamos un poco en el dialogismo anterior, que es esta maleabilidad que tiene el capitalismo, de que es capaz de absorber y de utilizar lo que tú dices, ¿no? Un pragmatismo absoluto, de utilizar, promover incluso movimientos que van en contra de su propia existencia, por decirlo así. O sea, y creo que los movimientos estos, pues lo que decíamos, ¿no? De antisistémicos, pues eso, contra el sistema de las vacunas, de no sé qué y tal. En el fondo, hay, o sea, es brutal, pero hay todo un merchandising de, por ejemplo, los terraplanistas. O sea, hay todo un mercado dedicado exclusivamente a los terraplanistas, igual que hay un mercado exclusivamente dedicado al anticapitalismo más mainstream, ¿sabes? De tus camisetas, tus chapitas, tus no sé qué. O sea, que esa lógica de mercado entra incluso dentro de los movimientos que luchan contra esa lógica de mercado. Es brutal. Y yo creo que va precisamente en lo que tú dices, ese pragmatismo tan absoluto que el capitalismo tiene incluso de pegarse un tiro en el pie y convertir ese tiro en el pie en un logro o en algo incluso positivo, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, ya es verdad que hay muchos sociólogos que no hablan ya de capitalismo, lo que vivimos, sino una especie como de neocapitalismo o tardocapitalismo que ya ha evolucionado a una cosa muy distinta al capitalismo más clásico, pues eso, digamos, de decimonónico, incluso o sea, en primera mitad del siglo XX y tal, como muy industrial, sino que ahora es que está incluso en el individuo que tiene un ordenador y ya genera esa lógica de, ¿sabes? De mercado, de competición y tal. Y por concluir, es, creo, muy positivo enfatizar lo del tema de observar a lo micro frente a lo macro. O sea, la crisis de los metarrelatos es verdad que nos da como una especie de ausencia, de vacío. Pero es cierto que luego sí que se pueden hacer cambios muy importantes y que de alguna manera operan frente a esa lógica de mercado, de competición ultraindividualista en nuestro entorno más cercano, en nuestro barrio, en nuestros vecinos o lo que sea. Y el ejemplo que ponías del 15M creo que precisamente es un poco a eso, ¿no? Que nace como muy desde abajo. Eh, y la gente que nos juntábamos en Sol, por ejemplo, en el caso de Madrid y tal, joder, cada uno venía de su barrio y había gente que llevaba ya años en el activismo político de barrio, municipalista, de apoyo mutuo, de redes de cuidados y tal, y gente que veníamos que éramos neonatos en política. O sea, yo en el 15M estaba haciendo bachillerato, ¿sabes? O sea, quiero decir, no había tenido una experiencia al menos tan bestia de movimiento político y de activismo político dentro de mi ciudad. Y eclosionó de alguna forma, como gente que de muchos sitios fue al centro, pero cuando se acabó, no desapareció, sino que transmutó y se volvió otra vez a los barrios. Y surgieron de ahí asociaciones, que muchas de ellas incluso todavía persisten, que nacieron por esa descentralización del movimiento 15M, al menos en el caso de Madrid, que es el que yo conozco. A lo mejor en otras ciudades de España fue distinto, no sé, en Sevilla o en Barcelona o donde sea. Pero eso, ¿no? Como de volver un poco ese discurso también. Y creo que es súper interesante el fomentar lo micro, la solidaridad a lo micro, frente a la solidaridad a lo abstracto, al relato. Porque es verdad que los metarrelatos ya murieron. O sea, creo que hay que buscar de alguna forma otro sistema esperanzador, por decirlo así. O sea, otro relato que nos obligue un poco a lo que dices tú, ¿no? A salir de casa, a ayudar al prójimo, a ser solidarios. Y creo que igual mirando a tu barrio, a tu entorno más cercano, a tu bloque de vecinos o lo que sea, pues puede ser muy interesante. Sin caer tampoco en lo naif, porque a ver si de aquí ahora va a salir gente, yo qué sé, poniendo postalitas al vecino y diciendo, hoy qué solidario soy, qué buena persona soy. Porque tampoco es eso, ¿sabes? Tampoco se puede banalizar la solidaridad, pero yo creo que ese es un poco el camino a seguir. Ir desde lo más cercano, desde lo más material. Porque intentar crear esta especie como de quimeras, pues eso, de objetivos quiméricos y tal, pues muchas veces lo que genera es muchísima frustración. Y creo que en el 15M también sufrió de mucha frustración y parte de su gran, pues eso, disolución, por decirlo así, o como digo, transmutación en otros proyectos tal, fue precisamente una gran frustración. Así que, no sé. Pero bueno, no sé si tienes algo más así que añadir para no extendernos tampoco mucho más. No, estoy bastante de acuerdo en este final en general, lo que has dicho. Nada, pues Vale. mira, sí, solo añadir que yo en el 15M era muy crítico, porque tiendo a serlo siempre, y estaba todo el rato pensando en sus errores, digamos,
o lo que a mí me parecían sus errores en las cosas que podían estar no funcionando, no salir de ahí, y no me y en cierto sentido de muchas cosas negativas que yo pensaba en ese momento pasaron, pero no estaba siendo listo, estaba siendo tonto, porque lo que no me estaba dando cuenta es el valor que estaba teniendo, tanto socialmente como en mi vida, lo que estaba pasando ahí a un nivel Sí, muy sí, sí, sí. sencillo, que simplemente es haberte reunido en la plaza central de tu ciudad, donde está la tienda gigante de Mac, Sí, sí. haber hecho asambleas ahí. Eso solo a veces no ves lo pequeño por estar pensando demasiado en lo grande, que tiene mucho que ver con la teoría. Por eso hay esa Sí, sí. dialéctica entre criticar y a veces no criticar demasiado, que es un terreno difícil en la vida en general. Mm. La dialéctica entre acción y teoría. Pero nada más, que un placer, como siempre. Bueno, y entonces, si quieres, lo dejamos ya por aquí, pero bueno, no sin antes, ¿qué recomendaciones haces? Eso, libro, película, música, cuadro, de un poco lo que hemos debatido hoy. Bueno, el libro voy a recomendar, hemos hablado de él, pues que realmente recomiendo mucho su lectura, el libro de Eichmann en Jerusalén. Ujú, Merece muchísimo la pena. Para mí el concepto de banalidad del mal es algo en lo que pienso constantemente, y además ella ganar en, pues tanto leerla, ver entrevistas que hay en YouTube, pues lo recomiendo mucho. ujú, En música quiero recomendar como canción una canción de Buddy Guthrie, que es This Land Is Your Land. Buddy ujú. Guthrie es un tipo del folk años 30, 40. Él tocaba mucho para gente humilde en la Gran Depresión en Estados Unidos, y él llevaba en la guitarra escrito This Machine Kill Fastest. Sí. Un poco Dylan bebe muchísimo de Buddy Guthrie, de esa utilización política del folk, de la música Ujú, folk. Eh, Como cuadro, en vez de cuadro, voy a recomendar un grabado, que es un grabado de Rodchenko, ujú. que es una foto de una musa de la vanguardia rusa, que es Lilia Brick, es de 1925, de ese momento más idealista de la Revolución Rusa, cuando más se pensaba que el arte de vanguardia, y quiero que sea un grabado por esa idea que tenían de poner el arte al servicio de todo el mundo, hacer un arte Ujú. reproductible, y es un grabado muy famoso que sale ella gritando, y de su boca, que eso en ese momento era modernísimo, sale la palabra, y la palabra que pone son libros. Entonces esa idea utópica, aunque hoy hemos hablado en contra del idealismo, pero no deja de ser muy bonito ese Mm, pensamiento de que además eso sí que los partidos comunistas, no solo los que llegaron al poder, sino en toda Europa, fueron fundamentales para, para poner a la gente a leer, a la gente popular. Eso es una parte sí, sí. maravillosa del marxismo. Y luego, de todo, yo creo lo que más me gusta es la película. Es una película de Matthew Barkus que se llama Pride, Orgullo, y es una historia que para mí es la solidaridad pura. Sí, Porque sí. precisamente hablando de no, decías tú lo de reducir la solidaridad solo al que es como tú y excluir a los demás, pues esto es una película de un grupo de lesbianas y gays que en los años 80, en los momentos de las huelgas contra Mm, Thatcher, los mineros, a 6 colgados del ambiente gay, queer de Londres, se les ocurre cogerse un autobús e ir a Gales a apoyar a los mineros, que sí. muchos de ese entorno les dicen, pero si mucha de esa gente como del mundo rural tal son los que nos han rechazado y tal, Ujú. y ellos dicen, no, hay que ayudarse todos, y van, y es muy emocionante, está guay. Sí, sí. Es un peliculón, la verdad. O Es sea, yo no precioso. sé cuántas veces la habré recomendado en mi vida desde que la vi, pero nada, muy guay. Pues con este peliculón concluimos el dialogismos de hoy. Mejor Nada, imposible. ya ves. Nada, pasa buenas semanas y estamos en contacto, y a raíz del próximo episodio pues hacemos otro dialogismo de estos. Genial, nos Muy bien. vemos, chao, hasta luego. Chao, chao.